Bien, el enunciado dice, para el área sombreada se muestra que muestra en la figura, determinar las inercias con respecto al eje X e Y, que son los ejes que están indicados en el gráfico. Si el valor de A es igual a 200, o sea, 20 milímetros. Entonces, en este caso, por ejemplo, este valor de acá es 20 milímetros de radio y tenemos una distancia de 3 veces A, que sería 60 milímetros de lado, y acá es 1,5 A de altura, que sería 30 milímetros tanto arriba como abajo. Bien, ¿cómo nosotros iniciamos? El procedimiento es igual al caso de determinación de centroide y nosotros tenemos que determinar luego los centroides de la figura para poder resolver. Para ello nosotros normalmente utilizamos las tablas de inercias y centroides porque justamente nos da una mayor facilidad de trabajo. Generalmente eso en los exámenes ya son valores conocidos, pero si no conocemos, obviamente nosotros determinamos el valor de la inercia centroidal y el valor de la ubicación del centroide de cada figura geométrica. En este caso, tendríamos que tomar en cuenta la inercia, la determinación del centroide y las inercias con respecto al eje, con respecto al rectángulo, que es este, y el semicírculo, que es este que está acá. Igual como le digo, eso siempre ya es dato para ustedes al momento de realizar un ejercicio, debería de ser un dato para ustedes. Y en los exámenes normalmente eso ya se da como un valor conocido. Entonces, esta gráfica nos da a nosotros la ubicación del centroide. En este caso la ubicación en vertical está a 4 tercios R sobre pi, y en el caso del horizontal está ubicado en la mitad mismo del diámetro. En el rectángulo la ubicación del centroide está a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo voy a tomar como referencia que para que esta figura geométrica esté completa, yo voy a tener que primero tomar un rectángulo y a ese rectángulo que tiene dimensiones 3A, básicamente un cuadrado, la verdad, por 3A, tengo que restarle el semicírculo 1 y restarle el semicírculo 2. Al igual que hacíamos en el caso de determinación de centroide, hacemos el mismo procedimiento. Entonces esto es un valor de resta que se le va a dar y este es otro valor de resta. Entonces, primero tengo que identificar mis ejes, en este caso son estos, y voy a armar la tabla correspondiente a área, figura, área y la ubicación de las coordenadas del centroide. Entonces voy a graficar acá. Ya se mi figura. Entonces, primeramente tengo acá mi en este caso figura, tendría un cuadrado.
La ubicación del eje de referencia sería este eje que pasa por acá. Entonces la ubicación de la coordenada en X de este elemento, del centroide de este elemento, es básicamente la mitad de la base. ¿Cuánto mide la base? Y en este caso la base mide 60 milímetros. Entonces el centroide tendría que estar en la mitad de 60. Mitad de la base y mitad de la altura. Entonces sería 30 milímetros. La posición del centroide en I es en este caso 0. Y el valor del área correspondiente de la figura va a ser 60 milímetros por 60 milímetros, ya que es un cuadrado. 3600 milímetros. Eso es lo que normalmente yo hago para determinar el centroide. Después puedo hallar el producto de X por A, Y por A, que es la multiplicación de las coordenadas ponderadas. Entonces puedo hacer 3600 por 30, que es 108.000. Y I por A, que en este caso va a dar 0, porque el valor de I es 0. Bien, hasta ahí es nada más que determinación de centroide. ¿Qué es lo que yo, aparte de eso, voy a agregar? Las inercias centroidales. Cuando se refiere a inercias centroidales, se refiere a la inercia de la figura geométrica que yo estoy analizando con respecto a ejes que pasen por el centroide. En este caso, entonces, ¿cómo yo identifico eso en los datos que me da el ejercicio? Normalmente las inercias centroidales están indicados con una flechita arriba, así como estos dos. Entonces, ¿qué indica esto? Que si mi eje centroidal va a ser el eje del rectángulo, o sea, los ejes que pasan por el centroide del rectángulo, que son Y y X. Entonces, el valor de la inercia con respecto a ese eje X barra es un valor igual a B por H al cubo sobre 12. Donde H es la altura, que como ven acá este vale H, esto sería la base, y con eso obviamente determinamos el valor de la inercia centroidal. Entonces voy a aplicar el mismo concepto. ¿Cuál es la inercia para este elemento? B por H al cubo sobre 12, donde la base es 60, la altura es 60. Entonces sería 60 por 60 al cubo sobre 12. Sería 1,08 por 10 a la sexta. Y hago lo mismo para determinar la inercia con respecto al eje Y. La inercia con respecto al eje Y me marca que es la base al cubo por H sobre 12. La base sigue siendo en este caso la misma, que es 60, la altura también es 60, o sea, al final sale el mismo valor de inercia, 1,08 por 10 a la sexta. Eso es solamente para la figura 1. Y luego, ¿qué es lo que tendría que hacer? Acá no es que nosotros hacemos una multiplicación ponderada. Acá lo que nosotros hacemos es utilizar el concepto del teorema de los ejes paralelos. ¿Y qué decía el teorema de los ejes paralelos? Si teníamos una figura y teníamos un eje que no era centroidal, nosotros, ¿qué es lo que conocemos? La inercia con respecto al eje centroidal, eje Y media y X media. Queremos saber la inercia con respecto a estos ejes. Por ejemplo, la inercia con respecto al eje X va a ser la inercia con respecto al eje X centroidal más el valor de la distancia al eje Y por el área, distancia al cuadrado. Entonces, esa distancia al eje Y se tiene que medir de manera perpendicular, entonces tiene que ser la distancia entre los ejes, que va a ser el valor de D. Entonces, esta figura geométrica, como ven acá el rectángulo, la distancia que hay desde el centroide hasta el nuevo eje es básicamente la coordenada del elemento nada más. O sea,
En este caso, si voy a hablar del valor de la distancia en i al cuadrado por diferencial área, para este caso, nosotros tenemos que el valor de d en i al cuadrado por diferencial área o por área en este caso, tendría que ser la multiplicación de la coordenada en i por el valor del área. Básicamente porque ya prácticamente esta figura geométrica que es un rectángulo, un cuadrado, nosotros ya conocemos su centroide, conocemos la inercia centroidal, entonces lo que hacemos es multiplicar la distancia del centroide al eje nuevo, que en este caso es el eje X e Y, que están desplazados levemente. Entonces aplicamos el mismo concepto y para sacar la inercia con respecto al eje X va a ser igual a la inercia centroidal más distancia de y al cuadrado por área. Entonces acá sería 0 por 3600, 0 al cuadrado sería entonces 0. Y luego está la distancia en i al cuadrado por área, y acá sí sería, perdón, distancia en x tiene eso. Y la distancia en x tiene que ser, obviamente, en este caso, la distancia que hay desde inercia en y, va a ser igual a la inercia en y centroidal más la distancia en x por área. Que en este caso sería la distancia que existe desde la ubicación del centroide hasta el eje centroidal vertical. Entonces aplico el mismo razonamiento y acá sería multiplicar 30 al cuadrado por por el área que sería 3600. Entonces en este caso sería 30 al cuadrado por 3600, 3,24 por 10 a la sexta. 3,24 por 10 a la sexta. Y ahí ya prácticamente tenemos todos los datos completos. Hasta ahí es lo que normalmente uno trata de buscar, de hacer de manera ordenada. Estoy haciendo básicamente en el cuadro los valores de determinación de inercia centroidales e determinación de la distancia al cuadrado por el área que se utiliza para el valor del teorema de los ejes paralelos. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? Si no hay consulta, entonces voy a continuar con la resolución de ejercicio. Bien, la segunda figura entonces para nosotros sería el valor de un semicírculo vertical que tendría esta forma. ¿Qué es lo que tiene este elemento? Que el eje vertical coincide con uno de los diámetros y el eje horizontal está ubicado sobre el valor del eje, o sea, sobre el centroide, porque en este caso anterior acá estaba el centroide y acá también está el centroide. Entonces, ¿dónde está ubicado el centro? Habíamos visto que era 4 veces o 4 tercios pi por el radio, 4 tercios radio sobre 3 pi. En este caso, ¿cuánto vale el radio? El radio vale A, que era 20 milímetros. Entonces el valor de la coordenada en X tiene que ser 4 veces el radio, que es 20 milímetros, dividido 3 veces pi, 8,49. Entonces la coordenada de esta primera figura es 8,49. La coordenada en Y también es 0. Y el valor del área tiene que ser la mitad de una circunferencia con radio 20. Entonces va a ser pi
por radio al cuadrado sobre 2. $628,32. El producto de X por A sería entonces 6,2832 628,32 por el valor de la distancia en Y, que sería 8,41. 52,5284,17. Y en este caso esto también sería 0. La inercia centroidal tiene que ser un dato para nosotros. Acá, como ven, la inercia con respecto al eje X se refiere a un eje horizontal, donde tiene que coincidir con el eje que pasa por el diámetro. Entonces, en este caso, el eje que tenemos que utilizar es el eje vertical. ¿Por qué? Porque este eje vertical que está en el gráfico es el que corresponde a nuestro eje X horizontal, porque esa es la forma en la que está configurada nuestro semicírculo. Entonces, en este caso, lo que hacemos es utilizar la expresión que nos permite calcular la inercia con respecto al eje Y de la figura, que es el valor de, sería pi por el radio, que es 20 a la cuarta dividido 8. Entonces, la inercia con respecto al eje X centroidal sería 6.232,85. Y la inercia en Y centroidal tendría que cumplir entonces esta fórmula, que es 0,1098 0,1098 por el valor del radio, que es 20 también a la cuarta, 17.568. Sería 17.568. Y luego multiplicar distancia en Y, que es 0, la distancia del eje X, que es 0, al cuadrado por el área, que es 628,32, nos da un valor de 0. Y luego lo último sería, en este caso, 8,42 al cuadrado por el área, que es 628,32. Y así era como 41. Entonces vuelvo a aplicar 8,41 al cuadrado por el área, que es 628,32. Queda 44.439,88. Y vuelvo a repetir entonces lo mismo para la figura 3. Voy a trazar acá en el espacio.
Entonces nuestra figura 2 es otro semicírculo, solamente que ahora los ejes de referencia están mucho más desplazados porque están fuera del elemento. Pero uno de los ejes sigue coincidiendo con respecto al eje horizontal. Entonces el valor de la coordenada en X, en Y es 0, el valor del producto de Y por área es 0 y el valor de diferencial Y también es 0. Luego tengo que determinar la posición de la coordenada en horizontal. Si yo sé que este segmento de acá a acá era 8,41, este segmento de acá a acá, el centroide de este semicírculo también va a ser 8,41. Entonces lo que tengo que hacer es restar 60 menos 8,41 y esa sería la ubicación de la posición del centroide de la figura. Entonces sería 60 menos 8,41 da 51,59. Entonces esa sería la coordenada. Y el valor del área sería el mismo que el anterior, 628,32. El valor del producto es 628,32 por 51,56. Da un total de 51,52. 32.371,07. Y el producto de, o sea, la inercia centroidal es básicamente la misma, 6.281,85 y este es 17.568. Solamente el producto de distancia al cuadrado, que sería en este caso 51,52 al cuadrado por el área, que era 628,32, es el que cambia, que sale 1.667.756,31. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esta tabla? Básicamente nosotros lo que hacemos es, primero, si yo quiero hallar el centroide es bastante sencillo porque yo voy a sumar toda la columna de áreas, voy a tener el área total y sumar toda la columna de coordenadas ponderadas. Pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos en términos de valores que se van a restar como los semicírculos, ¿qué es lo que yo tengo que considerar en términos de signo? Primero, el valor del área tiene que tener un signo negativo al momento de realizar la operación. Y todo lo que se multiplique por área va a tener un signo. Como por ejemplo, la coordenada ponderada tiene un signo. Y también el valor del producto de la distancia al cuadrado por área. En este caso, por ejemplo, este tendría que ser negativo, este también negativo. Porque el valor de la coordenada, o sea, la distancia al cuadrado por el área que se utiliza en el teorema de los ejes paralelos también tiene un signo. Entonces, puedo sumar también toda la columna de inercias, en X y en Y, y después sacar la inercia general con respecto al elemento. Entonces, voy a sumar acá todo. Sería 3.600 menos 628,32 por 2. Da un total de 2.343,36. 36. Luego, sumar las coordenadas ponderadas sería 108.000 menos 5.284,17 menos 3.271,05.
70.000 344,78. En el otro caso sale 0. Entonces yo puedo sacar la ubicación del centroide, que en este caso va a ser la división de 70.334,78 dividido el valor del área, el área total, que es 2.343,36. Entonces da 30,01 o 30, que básicamente se da por la condición de que la figura geométrica es compuesta nada más. Y el valor de I del centroide es también 0. Al sumar todas las inercias, sería 1,08 por 10 a la sexta más 62.831,85 por 2. Sale 1,26 por 10 a la sexta. Y del otro lado tenía 1,08 por 10 a la sexta más... perdón, eso olvidé también. En el caso de que las inercias sean de figuras negativas, o sea, de figuras que se van a restar, las inercias también se tienen que cambiar de signo. Normalmente las inercias centroidales no tienen signo porque son obviamente siempre positivas. Pero en este caso, como nosotros queremos indicar que existe un vacío de un elemento, al existir un vacío va a existir obviamente una reducción en la inercia de la figura. Entonces en este caso sería 1,08 por 10 a la sexta menos 62.831,85 por 2. Sería 954,336,3. Y el otro sería 1,08 por 10 a la sexta menos 17.568 por 2, que son inercias centroidales. 100.400.000, no, 1.864. Y luego sumo las inercias, o sea, el valor de la distancia al cuadrado por el área, que también es un valor que tengo que sumar. Entonces sería 3,24 por 10 a la sexta menos 44.439,88 menos 1.667.756,31. Sale 1.578.000. 1.527.803,81. Bien, esto representa a la sumatoria de inercia en X. Esta columna acá representa este resultado sería la sumatoria de inercia con respecto al eje Y. Este sería la sumatoria de diferencial Y al cuadrado por área. Y este sería la sumatoria de diferencial X al cuadrado por área. Entonces, si nosotros decimos que la inercia con respecto al eje X es la inercia con respecto al eje X centroidal más el diferencial Y al cuadrado por área, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer cuando trabajamos con varios elementos? Hacemos sumatoria. Entonces, en este caso, la inercia final con respecto al eje X va a ser
el valor de la sumatoria de inercias centroidales con respecto al eje X, que es 954,336,3, más el valor de la distancia al cuadrado por área, la sumatoria. Entonces la inercia con respecto al eje X es 954,336,3 y la unidad de medida sería centímetros a la cuarta. No, este es milímetros a la cuarta. Y hago lo mismo por el caso de la inercia con respecto al eje Y. La inercia con respecto al eje Y sería igual a la sumatoria de inercia con respecto al eje Y centroidal más la sumatoria de las inercias con respecto, sería distancia con respecto al eje Y al cuadrado por área. En este caso la inercia con respecto al eje Y es igual a 1.044.864 más 1.527.803,8. Eso es lo que se trabaja. Un millón 0.44.864 más 1.527.803,81. 0.44.864 más 1.527.803,81. Sería la inercia con respecto al eje Y. 2.572.667,81 milímetros a la cuarta. Entonces ahí nosotros sacamos la inercia con respecto a los ejes. Otra cosa que yo puedo sacar, por ejemplo, ya que conozco esas inercias, es por ejemplo la inercia con respecto al polo, que sería en este caso el origen, que es más que nada la suma de la inercia con respecto al eje Y más la inercia con respecto al eje X. Siempre es igual a la suma de dos inercias ortogonales. Entonces la inercia polar, por ejemplo, sería este valor más 954.336,3. Sería 35.27004,11 milímetros a la cuarta. Y si yo quiero determinar el valor de los radios de giros, por ejemplo, el radio de giro con respecto al eje X, acá tendría que, si yo quiero determinar la distancia con respecto al eje X, entonces tengo que tomar la inercia con respecto al eje Y sobre el área. Y si quiero tomar la inercia con respecto al eje, por el radio de giro con respecto, en este caso sería 572.667,81 sobre el área total, que el área total ya teníamos que era 2343,36. Entonces este valor dividido el área, que es 2343,36, y aplico raíz. 33,13. Es decir, la ubicación de un punto que pueda concentrar toda el área y que genere el mismo valor de inercia está a una distancia horizontal de 33,13
milímetros. Y si saco el radio de giro con respecto al eje Y, aplico la inercia con respecto al eje X sobre el área, que es igual a 954,336,3 sobre el valor del área, que es 2343,36. 954,336,3 233,2343,36 20,18. O sea, en este caso milímetros de la cuarta. Entonces esa sería la ubicación de un elemento que genere el mismo efecto de inercia con respecto a los ejes coordenados. Entonces no necesariamente tiene que coincidir con el centroide, sino que más que nada es la consideración de un punto en el cual se pueda considerar toda la inercia con respecto al eje X o toda la inercia con respecto al eje Y. Entonces, K en X sería en este caso la distancia en horizontal y K en Y sería la distancia en vertical, que son los radios de giros que vimos, de los radios de los momentos, los radios de inercia. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta o duda con respecto a este ejercicio. Como ven, es un poco largo, pero más que nada es aplicación del mismo concepto que vimos en la parte de centroides, solamente que aparecen las columnas de inercia centroidales y la distancia al cuadrado por el área, que nos permite, obviamente, si no queremos hacer la tabla, también es válido resolver de esa manera, pero siempre es un poquito interesante resolver así porque nos da la facilidad de tener ordenados los cálculos. Bien, creo que no hay dudas.